Dios los bendiga en esta tarde, hermanos. En esta tarde vamos a tomar nuestra clase dominical como cada domingo. Para no tomar mucho tiempo, vamos a poner todo en las manos del Señor. Que el Señor sea quien en esta tarde nos hable, que el Señor hable Señor, en esta clase, que haga la obra que el Señor quiere hacer en esta clase del día de hoy. Y así, sin tomar más tiempo, vamos a ir a nuestro libro, ahí donde nos quedamos, en la página 74, para los que nos miran en por las redes sociales. Nosotros estamos llevando un libro de estudio para estas clases, y mis hermanos aquí lo tienen con ellos, y voy a ir leyendo conforme a donde nos quedamos en nuestro libro. Estamos en la página 74, en el párrafo número 2, del 2 para adelante, y dice, voy a leer yo el día de hoy. Me siguen por favor, hermanos, porque voy a ir tratando de ir avanzándole, voy a ir brincando pedacitos para poder, como que era ese mismo mensaje, nomás para que poder avanzarle un poquito más. Dice ahí en el libro, dice, cuando Jesús afirmó que aquel día había cumplido esta escritura. La semana pasada estuvimos hablando cuando Jesús llega a Nazaret y predica en la sinagoga, y entonces él dice que se ha cumplido esa palabra en él, que esa palabra se cumple en él. Esto lo podemos mirar allí en el libro. Estuvimos estudiando y estamos estudiando en el libro de Lucas, en el capítulo 4. La semana pasada estuvimos mirando del capítulo 14, en el capítulo 4, del versículo 14 hasta el versículo 19, donde Jesús presenta su ministerio, donde dice en el 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí estuvimos estudiando, mis hermanos, le dimos una buena repasada, ellos ya lo tienen memorizado esto. Entonces ahora vamos a estar estudiando del versículo 20 en adelante de Lucas 4, y todo eso que está en el versículo 20 hacia adelante lo encontramos aquí en el libro, y dice, es lo que estaba leyendo ahorita aquí. Dice, cuando Jesús afirmó en aquel día que se había cumplido esta escritura, la que estuvimos mirando ahí en el verso 18, dice, los habitantes de Nazaret se maravillaron de sus palabras tan llenas de gracia. Sin embargo, muy pronto su actitud cambió. No podían creer que Jesús fuera el Mesías. Decían, ¿no es este el hijo de José? Es como si dijeran, ¿acaso no es este hombre nuestro vecino, el carpintero? Además, se desilusionaron porque no obró milagros para satisfacer sus curiosidades. El Señor los oyó y les contestó, sacando a luz lo que albergaban en su mente. Porque miramos ahí que ellos no hablaron, ellos no hablaron, sino que ellos tenían eso en su corazón, y el Señor se lo saca a la luz, lo que, como dice allí, lo que albergaban en su mente. Lo podemos mirar allí en la escritura, en la Biblia. Entonces dice, sacando a la luz lo que albergaban en su mente, el refrán médico, cúrate a ti mismo, que significa, demuéstranos que eres el Mesías. Entonces, me voy a brincar un poquito más adelante, dice, pero eso no es nuevo. Elías y Eliseo, los profetas más poderosos de Israel, habían encontrado en el pueblo una incredulidad semejante a la de Nazaret, y en cambio habían obrado grandes milagros entre los gentiles. Esos milagros los podemos mirar en nuestra casa, en las Biblias, en Primera de Reyes 17, 8 al 16, Segunda de Reyes 5, 1 al 14, podemos mirar esos dos profetas, las obras que hicieron entre los gentiles. Entonces, se trataba de una advertencia. Si Israel rechaza a los que Dios les envía, entonces Él los enviará a los gentiles. Dios concede su misericordia con generosidad, sin hacer excepción de razas.
Los que escuchaban en la sinagoga se llenaron de ira y trataron de matar a Jesús, pero él pasó ileso por en medio de ellos. Todo eso lo podemos mirar allí, como vuelvo a repetir, en Lucas 4, del verso 20 en adelante. Todo esto que yo estoy leyendo en el libro, ahí lo van a corroborar en Lucas 4, del verso 20 en adelante. Y para sintetizar esto que dice el libro y lo que dice la Escritura, dice la Escritura que sus paisanos de Nazaret no creyeron que Jesús fuera el Mesías y lo rechazaron. Entonces, hermanos, nos sigue diciendo que al igual que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios no creyó a los grandes profetas que eran Elías y Eliseo, y también lo rechazaron. Entonces dice que Dios envió a los gentiles, a los siervos que rechazaron su pueblo. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esta palabra y con esto que hemos estado mirando? Nos quiere decir, hermanos, que tengamos cuidado de no de no perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros al rechazar los siervos que Él nos ha mandado, hermanos. Porque el Señor nos ha mandado siervos y nosotros los estamos rechazando. Así dice, como Elías, ahí dice, ahí en el verso, en Lucas 4, en el cuarto, dice, en el 25, en el verso 25 del capítulo 4 de Lucas dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Fíjense, había muchas viudas en Israel en los días de Elías. Dice, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, el Señor no hizo el milagro en su pueblo, porque lo rechazaban. Dice que fue, y aunque había viudas en Israel, Él no hizo esos milagros, Él no hizo esas bendiciones en su pueblo, porque lo rechazaban. Entonces dice, fue y tomó, dice ahí, sino que a una mujer viuda en Sarepta de Sidón fue a la que ayudó. Ahora nos sigue diciendo, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, por rechazar a estos profetas, el Señor no hizo esos milagros con su pueblo. Él fue y lo hizo en otros lados, en Siria, a Naamán el sirio. O sea, ¿qué nos quiere decir a nosotros esto, hermanos? Nosotros a veces podemos perder bendiciones porque nosotros, hermanos, estamos rechazando lo que el Señor nos envía. A veces el Señor nos envía siervos y como el tiempo es muy corto, yo voy a ver hasta dónde llego, pero referente a esto, uno de los puntos que vamos a tocar, está más adelante, hermanos, y entonces a lo mejor no podemos llegar y me voy a brincar un poquito. Entonces, por ejemplo, hermanos, vamos a poner en ejemplo esta obra. Todos hemos mirado, hermanos, cómo ha salido adelante, cómo ha bendecido a cada uno de nosotros, y decir que no es de Dios puede acarrear un juicio más severo del Señor. Eso más lo vamos a ver más adelante, porque dice que más adelante, aquí en esta misma escritura, ustedes si no lo pueden mirar en su Biblia, terminar de leer todo esos versículos hasta ahí en el 30, dice, dice, ninguno fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír esas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado una. Vamos a mirar para mirar eso de lo que estoy diciendo. Vamos a mirar en Mateo 15:38, hermanos. Mateo 15:38, de eso que estoy hablando, de que a veces, hermanos, cuando nosotros
cuando nosotros empezamos a rechazar a los siervos, empezamos a rechazar la obra, entonces el Señor, así como hizo los milagros, como hizo los milagros en Capernaum, dice que porque hizo grandes milagros y la gente pensamos a mirar ahí entonces a Mateo 15:38, dice así, dice Mateo 15:38. Los que habían comido 4,000 hombres. Ok, ahorita hermanos no lo tengo aquí a la mano. No, es Mateo 11:23, perdón hermanos, Mateo 11:23. Ay, disculpen hermanos, aquí tengo, a ver, dice, sí, como dice Mateo, ahí en Mateo 11:23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres, levántate hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma no hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fíjese hermano, qué palabra tan fuerte hermanos. Y tú, Capernaum, que fuiste levantado hasta el cielo, tú donde se hicieron grandes milagros, que has sido, dice, que has permanecido hasta el día de hoy, te digo que porque dice, si hubieran hecho los milagros, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, hermanos, si en nuestras obras, en las iglesias, nosotros empezamos a criticar a los siervos, empezamos a criticar empezamos a criticar a nuestras iglesias. Entonces, cuando nosotros hemos mirado que ha habido milagros, el Señor ha respaldado, al menos aquí en nuestra iglesia, el Señor ha respaldado como ustedes no se imaginan, hermanos. A nuestra iglesia es pequeñita en congregantes, pero más sin embargo, en cuanto a finanzas, nunca ha faltado nada aquí en nuestra iglesia. El Señor todo el tiempo ha tenido ha suplido en esta iglesia. El Señor tiene cuidado de esta obra. El Señor aquí ha hecho muchas sanidades. El Señor aquí incluso, como dice allí, han venido de otras iglesias y han sido sanos de otras iglesias. ¿Por qué, hermanos? Porque esta obra es del Señor. Entonces, hermanos, nosotros no podemos juzgar la obra del Señor, porque nosotros lo hemos visto con nuestros ojos. Ustedes en otras iglesias han mirado sus obras, sus iglesias, que ha habido bendición, ha habido sanidades, ha habido bendición del Señor, y se ponen a criticar, como dice allí, dicen del Señor, dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Y empiezan a criticar, empiezan a mirar a Jesús en su carnalidad, pero no se ponen a mirarlo, que es el Hijo de Dios. O sea, al igual cuando manda a Elías, manda a Eliseo, a esos grandes profetas, también son rechazados, hermanos. Entonces nosotros, antes de tomar una decisión, nosotros primero tenemos que consultar con Dios si verdaderamente la obra es de Dios, si el siervo que está delante, que está al frente, es verdaderamente puesto por Dios. Porque si no, hermanos, nosotros como decía al principio, vamos a perdernos de esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Así como dice ahí en la Escritura,
entonces puede tener muchas bendiciones, pero si nosotros rechazamos la obra, rechazamos al siervo, a los siervos, a los líderes de la iglesia, entonces nosotros podemos perder esas bendiciones, hermanos. Entonces usted primeramente pídale a Dios, que sea Dios el que lo está moviendo, porque yo no quisiera que esta palabra que dice aquí en Mateo 11 viniera contra nosotros, hermanos. Que el Señor nos diga, cuando se toque que nos toque el juicio, que el Señor nos va a decir: oye, tú, cabezón, pues tú mirabas el respaldo mirabas mi respaldo en la iglesia. ¿Por qué estuviste criticando a los siervos? ¿Por qué estuviste dudando de que yo estaba obrando en esa obra? Tú miraste cómo hubo sanidades, cómo hubo milagros, cómo sostuve la obra. Ahora, por ser rebelde, por estar haciendo lo que estás haciendo, ahora, por tanto, dice ahí el 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, porque estamos poniendo en duda lo que el Señor está haciendo en las obras. No nomás digo en esta iglesia, digo para todas las iglesias, hermanos, porque en todas las iglesias es el mismo problema, hermanos. Nosotros somos los del problema, pero nosotros echamos la culpa al pastor, echamos la culpa a los líderes, que el pastor no hace esto, que el líder no hace esto, pero no, hermanos, somos nosotros. Porque más adelante dice, aquí en el estudio que vamos a estar teniendo el día de hoy, tengo poco tiempo y perdonen que me estoy brincando muchos puntos, pero quiero que quede bien claro, porque más adelante aquí en el estudio se nos hace dos preguntas. Por ejemplo, dice que cuando el siguiente punto es cuando Jesús elige a sus 12 apóstoles. Entonces dice que los 12 apóstoles dejaron todo y le siguieron. Entonces me pongo yo a pensar a la gente que estamos criticando: ¿ha dejado usted todo, hermano? ¿Ha dejado usted todo como los apóstoles para que usted esté juzgando? ¿Ha dejado todo como los apóstoles? Dice, dejaron su trabajo, el trabajo de pescadores lo dejaron y le siguieron. Dice bien claro, dejaron todo. Entonces, ¿qué quiere decir todo? ¿Ponemos a Dios primeramente en todos los problemas, hermanos? Cuando viene el problema financiero, cuando viene el problema familiar, cuando viene cualquier cosa, ¿ponemos a Dios primeramente que todo? Porque dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, nosotros estamos haciendo eso, de dejar todo y hemos puesto a Dios primeramente en nuestra vida. Lo hemos puesto para que en el problema Él sea quien resuelva el problema. Usted contéstelo usted solo. Más adelante hay otra donde dice que Jesús, cuando comenzó su ministerio en Galilea, dice que lo comenzó evangelizando intensamente. Dice que Jesús cuando Él comenzó su ministerio en Galilea, lo comenzó intensamente. Acuérdense que la gente lo seguía, hubo muchas sanaciones, la gente lo seguía. Ahora mi pregunta es también aquí: usted, hermano, ¿usted ha dedicado ese tiempo para evangelizar intensamente como Jesús? Porque es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros, porque a veces, hermanos, nosotros ni siquiera abrimos la palabra, hermanos. Ni siquiera abrimos la palabra y el Señor nos dice y a sus apóstoles que Él escogió, los escogió sabiendo que ellos iban a dejar todo y se iban a dedicar a evangelizar, a traer gente. Acordémonos todo el fruto que trajeron, porque dice que eran pescadores, y dice que los hizo pescadores de hombres. Y ellos, cuando miramos en los hechos, trajeron por miles, por 5,000, por miles. O sea, cuando Pedro predicaba, venían por miles de personas a los pies de Cristo. Ahora nosotros hemos hecho también eso, hermanos. Pregúntese usted, hermanos, ¿usted ha dejado todo para seguir al Señor? ¿Usted ha dedicado tiempo para predicar y ir a traer esas almas? Y entonces, si nosotros hemos hecho eso, entonces tenemos el derecho de que el Señor nos hable y nos diga: ¿sabes qué? Sí, muévete, vete. Y no nomás es para esta iglesia, es para todas las iglesias, porque desgraciadamente
en las iglesias está pasando mucho eso, hermanos, del brincadero de gente de iglesia a iglesia a iglesia. No es de Dios, hermanos. Eso no es de Dios. Usted primeramente afírmese en Dios, que Dios le hable, que Dios le diga, ¿sabe qué? Muévase, que oiga, escuche la voz de Dios, téngalo por seguro, que cuando usted haga esto, de hacer lo que los apóstoles, de dejar todo y poner a Dios en primer plano, y cuando usted empiece a predicar la palabra, cuando usted empiece a estudiar la palabra y empezar a llevar la palabra, el Señor le va a hablar, hermanos, y el Señor lo va a mover. Pero si usted se está moviendo por sentimientos, se está moviendo de las iglesias porque a ustedes nomás así le parece, pienso yo, hermanos, que estamos cometiendo un mal paso, hermanos, porque dice el Señor que nos estamos dudando de lo que el Señor está haciendo, hermanos. Pregúntese, hermanos, pregúntese usted, los que me están mirando en el video, pregúntese qué ha hecho el Señor en su vida. ¿No le ha bendecido el Señor? ¿No ha mirado el respaldo en su iglesia? Pregúntese. ¿Entonces está dudando de lo que Dios está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo, pues? Si el Señor está respaldando, el Señor está hablando, el Señor está bendiciendo, está sanando, entonces, ¿cómo podemos decir que no es obra de Dios? Y no nomás es para esta iglesia, hermanos, es para muchas. Y me brinqué muchos, entonces voy a seguir con los puntos que teníamos. Entonces, vamos a seguir con el siguiente punto. Entonces, estamos en la página 80 de nuestro libro. Voy a seguir leyendo. Allí en la página, voy al capítulo 5, hermanos, al capítulo 5 de nuestro libro. Entonces dice que en lo que estuvimos leyendo la semana pasada, dice que Jesús fue rechazado en Nazaret y se estableció en Capernaum. Y dice el libro, Jesús pasó más tiempo ministrando en Galilea que en cualquier otra parte de Palestina. Allí realizó sus grandes milagros e impartió la mayoría de sus sublimes enseñanzas. Ahí fue donde las grandes multitudes se agolparon para escucharlo. James Salker llama el año de popularidad a la primera etapa del ministerio en Galilea. Durante este periodo, su actividad era incesante y su fama resonaba a lo ancho del país. Luego disminuyó su popularidad, aumentó la oposición y finalmente sus enemigos lo llevaron a la cruz. Sabemos, todo eso es el Evangelio resumido, hermanos. Primeramente, comienza con un año de popularidad. Dice después, después su popularidad aumenta la oposición y finalmente sus enemigos lo llevan a la cruz. Entonces, ahí en el inciso A estamos leyendo nuestro libro. En el inciso A, en el número 1 dice, Jesús se instala en Capernaum. Entonces, de Nazaret lo rechazaron, ahí miramos que lo rechazaron, entonces viene y se instala en Capernaum. Dice, después de ser rechazado en Nazaret, Jesucristo se estableció su residencia en Capernaum, ciudad situada en la ribera occidental del mar de Galilea. Me voy a brincar a la siguiente página, en el segundo párrafo, donde dice, la imagen que presenta la profecía, ahí Mateo la presenta de otra forma. Mateo presenta esta misma escritura, la presenta de una forma de que se está cumpliendo una profecía, de Isaías, y la presenta como y Jesús presenta esa profecía. Dice, la imagen que presenta la profecía es la de unos viajeros que se extravían en la densa oscuridad y sobre ellos vuelve a brillar la luz de la aurora. Mateo emplea la figura de las tinieblas para simbolizar la ignorancia espiritual, el pecado y la angustia de los habitantes de Galilea. En Capernaum había resplandecido la luz de manera especial.
pues sus pobladores habían procedido más milagros que los que de ninguna otra ciudad. Sin embargo, no se habían convertido. Por tanto, sobre esta recaería el juicio más severo del Señor. Lo que estábamos diciendo, hermanos. Dice que dice aquí en el libro, dice, en Capernaum había resplandecido la luz de manera especial, pues sus pobladores habían presenciado más milagros. ¿Cuántos milagros? Vamos a ponerlo ahora, vamos a ponerlo como nuestra iglesia o las iglesias de las personas que me están mirando. Dice, pues sus pobladores habían presenciado más milagros. Ahora le pregunto, ¿cuántos milagros no ha mirado usted en su iglesia? Dice dice más milagros que los de ninguna otra ciudad. Sin embargo, no se habían convertido, porque como les digo, desgraciadamente, hermanos, venimos a la iglesia, pero realmente no nos convertimos, hermanos. Verdaderamente, como estamos diciendo, no entregamos verdaderamente nuestra vida a Jesús, como los apóstoles. No dejamos que Cristo sea quien gobierne nuestra vida. No dedicamos tiempo a la palabra, no dedicamos tiempo a ir a predicar la palabra. Entonces dice, sin embargo no se habían convertido. Por tanto, sobre estos recaería el juicio más severo del Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué iba a caer? Ya lo dijimos, ¿por qué iba a caer el juicio más severo del Señor? Porque ellos estaban dudando de lo que Él estaba haciendo. Porque en Capernaum Él había hecho grandes milagros. Ahí había pasado el sermón del monte, habían pasado las grandes enseñanzas, habían pasado tantas cosas grandes en Capernaum, y aún la gente así no se convertía. La gente aún así no dejaba las cosas como dijimos, no dejaba que Jesús fuera quien lo guiara, no dejaba todo lo del mundo y ponía a Jesús en primera plana. No predicaban, y como decíamos, es lo que pasa en nosotros, hermanos. Y para seguir allí, voy a brincarme bastante, hermanos. Jesús realiza milagros en Capernaum, allí en la página 79. Para aquí ya brincamos un poquito más en la escritura, hermanos, de cuando hace los milagros en Capernaum. Eso del primer milagro que hace Jesús aquí en los evangelios sinópticos, lo encontramos en el hombre que tenía un espíritu inmundo. En el versículo 31 del mismo capítulo 4, miramos ahí cómo Jesús libera a un hombre de un espíritu inmundo. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante de esto, hermanos. ¿Qué es lo interesante de esto? Mire cómo dice aquí el libro. Dice, Lucas y Marcos, ahí en la 79 estamos leyendo, Lucas y Marcos se interesan en el uso correcto del día de reposo. En un día de descanso, Jesús se encontraba en la sinagoga de Capernaum enseñando. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Me brinco a la página 80, en el segundo párrafo, dice, es de notar que el primer milagro descrito en Marcos y Lucas es el que demuestra el poder del Señor sobre el mundo invisible de los espíritus. El relato señala de dónde procedía la enemistad contra Jesús y muestra su poder irresistible para librarnos de las fuerzas de las tinieblas. También nos hace recordar que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Entonces, hermanos, fíjese cómo comienzan su evangelio los sinópticos. Empiezan con esto porque dice, es de notar el primer milagro descrito por Marcos, porque aquí el Señor muestra el poder sobre el mundo invisible, que es el mayor enemigo que tenemos, hermanos. Es el mayor enemigo que tenemos, es donde más nos ataca el enemigo, hermanos. Yo he escuchado a predicadores que dicen que han puesto peticiones para que la gente las exponga en papeles y orar por ellas, y dicen que se admiran de cómo la gente busca la paz, porque es de lo que más desea la iglesia, hermanos. Está comprobado. ¿Por qué? Porque el enemigo, estas fuerzas invisibles, estas fuerzas espirituales, es donde nos atacan, hermanos, en la mente.
Es donde el enemigo más ataca, y por eso a veces el Señor pone esos ministerios como el ministerio de nosotros de la liberación, hermanos, porque allí es donde está el mayor ataque, hermanos. Entonces, si el Señor comenzó con eso, si el Señor comenzó con mostrarnos que Él era el que voy a leerlo, mire. Es de notar, fíjese bien, léalo conmigo y medítelo. Dice, es de notar que el primer milagro descrito por Marcos y Lucas es el que demuestra el poder del Señor sobre el mundo invisible de los espíritus. O sea, con eso comenzó el Señor, con eso comienzan los evangelistas diciéndoles. ¿Y qué dice? Este relato señala de dónde procedía la enemistad contra Jesús. No nada más la enemistad contra Jesús, la enemistad contra la iglesia, la enemistad contra nosotros, hermanos. Tenemos que más adelante nos dice que hay mucha gente que no cree, hermanos, no creen en esto de los espíritus, de la enemistad que Satanás tiene contra nosotros. Aquí nos dice la enemistad que procedía contra Jesús, y por supuesto que nosotros como hijos de Dios también es la enemistad que viene contra nosotros, y muestra su poder irresistible para liberarnos. Pero ¿quién es el que nos libera? Dice, muestra su poder irresistible para liberarnos de las fuerzas de las tinieblas. Eso es lo que el Señor, eso es lo que yo entiendo que nuestro ministerio es lo que el Señor ha querido trabajar mucho, hermanos. El Señor ha querido trabajar mucho esto, que nosotros comprendamos que hay fuerzas demoníacas en las tinieblas que vienen a atacarnos como iglesia. Entonces es importante que nosotros, como se nos ha dicho en las predicaciones, aprendamos a defendernos de eso, hermanos, porque a veces nos fastidiamos y ya no queremos aprender de eso, y el enemigo sigue teniéndonos ahí cautivos todavía con esas fuerzas de las tinieblas. Y también y nos hace recordar que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Eso es lo que el Señor quiere que entendamos, hermanos, que Él vino a deshacer todas las obras del diablo. Él ya lo venció en la cruz, hermanos, y el Señor a lo mejor es lo que nos quiere mostrar. Seamos obedientes, hermanos. Esta obra es de Dios. Las obras que de estas iglesias, porque la mayoría pasa, no me estoy refiriendo nada más a esta iglesia, me estoy refiriendo a la iglesia universal, porque en todas las iglesias, hermanos, hay este problema de que se critica a los líderes, se critica las obras, pero primeramente, hermanos, vuelvo a repetir, antes de criticar, póngase a mirar lo que ha hecho Dios ahí. Si Dios está haciendo milagros, si Dios está orando, si Dios está trabajando en esa obra, tenga cuidado, hermano. No vayamos a caer en lo que estábamos diciendo. No vamos a caer que el día del juicio el Señor nos vaya a reprender, nos va a decir, ¿sabes qué? Es más todavía esas gentes de Sodoma que las destruí, todavía es más tolerable que lo que tú hiciste, porque tú miraste mis obras, tú miraste los milagros que hice, tú miraste cómo obré yo, y aún así dudaste y me criticaste, dijiste que no era de la obra de Dios. Cuidado que no lleguemos a eso, hermanos. Sí, hermano Martín. Hermano, pues cuando somos atacados mentalmente es muy difícil, porque eso nos paraliza tanto de crecer en Dios. Amén. De crecer en este mundo natural que vivimos, que Dios nos puso, ¿verdad? Pero yo creo que a lo mejor todos pasamos, o otros pasamos más que otros, o otros ni siquiera pasan eso, ¿no? ¿Cuáles tinieblas, cuáles el diablo no existe, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Mucha gente piensa eso, hermano, que no existe, pero es lo que él quiere, el diablo lo que quiere, que piense que no existen esas fuerzas espirituales contra la iglesia, contra nosotros. Pero yo creo que a lo mejor todos podemos pasar por diferentes formas, pero pasamos por lo que pasamos. Debemos tomar que esto es temporal, que realmente la misma palabra de Dios dice que Cristo viene a hacer las obras del diablo, y nosotros estamos en buen lugar, estamos en el reino de Dios, estamos en las manos de Dios, pero
pero realmente todo depende también mucho de nosotros, no depende en veces ni de Dios, ¿verdad? Porque Dios él ya dio lo que dio y todavía dice que lo posible es para el hombre, pero lo imposible es para Dios. Entonces hay que saber que lo que yo puedo hacer tengo que hacerlo y lo que yo no puedo hacer hay que dejar que Dios lo haga, pero en veces la gente no hace ni lo que él puede. Amén. Y entonces es lo más difícil porque Dios quiere ayudarle, pero el hombre no se mueve. No quiere. O el hombre o la mujer, bueno, más bien el hombre, porque como hombres, digo, nosotros somos los líderes, porque no puede haber 4 cabezas, no hay 3 cabezas. Amén. Pero parece que los líderes del mundo, del hogar, estamos sin cabeza. Muchos son una gran cabeza, ¿verdad? Pero muchos andamos sin cabeza, que realmente, como dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y los que estamos casados pues somos la cabeza del hogar, ¿verdad? Amén. Pero realmente que yo me estaba desanimando yo mismo, y cosas que he mirado, ¿verdad? por los estudios que uno mira o todo esto, y digo, esto está pesado, esto no es algo serio, y uno tiene que aprender a defenderse como nuestro pastor nos dice. Amén. Porque si yo estoy indefenso, pues al diablo más le conviene. Es lo que él quiere. Él me usa como trapeador, pero Amén. si yo empiezo a defenderme, Dios va a empezar a ayudarme. Pero Amén. si yo pongo mi parte, pues me pierdo. Es que está bien fácil, hermano. Aquí en puros 2 puntos que miramos aquí en este pedacito de escritura, de estudio, nos dice que hagamos lo que los apóstoles, ¿qué hicieron los apóstoles? Como usted nos dijo en las otras escuelas dominicales, dejaron todo. O sea, se dedicaron a servir al Señor, dejaron sus trabajos y se dedicaron a servir al Señor. Nosotros a veces no queremos dejar nada, queremos estar en el mundo y sirviendo a Dios. No se puede. Tenemos que dejar todo lo del mundo. Tenemos que enseñarnos a confiar en Dios, a poner nuestra confianza en Dios, a poner a Dios en primer lugar. Tenemos que enseñarnos, como dice usted, es lo que tenemos que hacer nosotros, eso. Y como decíamos, hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ponernos a estudiar la palabra y ponernos a predicarla, ponernos a traer almas al Evangelio. Pero no hacemos nada de eso, hermanos. Como dice usted, ¿qué es lo que nos corresponde? No lo hacemos. Y aún así nos estamos criticando, que este no hace esto, que este no hace esto. Hágalo usted. Y después que usted lo haga, entonces sí critique. Pero primero hágalo usted. Primero usted ponga su vida en Dios, deje todo, aprenda a poner a Dios en primer lugar, en todo, Dios en primer lugar. Cuando usted empiece cuando aprenda a poner a Dios en primer lugar y que aprenda esta palabra y empiece a hacer el mandato que nos mandó nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda la criatura, entonces sí, hermanos, cuando haga eso, entonces sí, venga y critique al líder. Dígale, no, pues usted no está haciendo esto. Porque si usted hace eso, hermano, si usted se enseña a poner las manos de Dios y poner su confianza en Dios, poner a Dios en primer lugar y hacer ese mandato que fue el último que nos dijo nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, toda nación, entonces sí nosotros vamos a tener esa autoridad para decirle, hermano, usted no está poniendo su parte, usted le hace falta este otro, porque para ese momento Dios ya le va a hablar a usted, y usted va a saber que el Señor lo que está haciendo en la obra es lo que Él quiere. Y así, hermanos, yo me pasé un poquito de tiempo, y ojalá Él les haya edificado un poquito este mensaje del día de hoy, hermanos, y por favor reflexionemos, hermanos, en esto que se ha estado diciendo, y así, hermanos, yo cierro por el día de hoy. Voy a pasar el lugar a mis hermanos de la alabanza y a la predicación. Dios los bendiga, hermanos.